Hola, soy Mario Alonso Puig y te doy la bienvenida a este episodio de mi podcast El Camino del Despertar. Hoy, en el episodio número 1, contestaremos a la pregunta ¿soy como me veo? He pasado más de 30 años de mi vida intentando comprender por qué nos complicamos tanto las cosas y por qué se las complicamos a los demás. Me he dado cuenta de que solo una búsqueda interior seria y profunda puede dar una respuesta adecuada a nuestras más acuciantes preguntas. Muchos de nosotros somos conscientes de que hay algo en nuestras vidas que no funciona como nos gustaría. Es como si no estuviera mal, pero tampoco terminara de ir del todo bien. Y no hablo solo de aquello que tiene que ver con el tener, sino también de lo que se relaciona con algo mucho más profundo, el ser. Todos anhelamos un mayor nivel de salud, prosperidad, bienestar o felicidad. Sin embargo, debemos ser conscientes de que para que esa mejora tenga lugar, algo debe cambiar y de forma radical en nuestra manera de ser. Os traigo 2 ejemplos. Quien desea tener más amigos pero es muy tímido, no podrá ampliar su círculo de amistades si primero no supera el límite que le marca su propia timidez. Y quien anhela alcanzar una mayor prosperidad pero considera que no es lo bastante inteligente, valiente, ambicioso o capaz, encontrará en esa visión de sí mismo su propia limitación. Todos nos manifestamos en el mundo tal y como nos vemos. Cuando decimos yo me veo así, indirectamente estamos diciendo yo soy así. La forma en que nos vemos determina cuánto nos valoramos. Y ese cuánto nos valoramos influye, a su vez, en cómo nos vemos. Es un círculo que puede ser vicioso o virtuoso, dependiendo de cómo lo afrontemos. Por eso el trinomio ser, ver y valorar tiene un impacto muy importante en nuestra autoestima y por lo tanto en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. En este sentido, la serie de 10 episodios que os presento en esta temporada de mi podcast tiene un doble objetivo inicial. El primero es conseguir que os veáis como realmente sois. El segundo es que os valoréis en función de quién sois y no de quién os creéis que sois. Os aseguro que si os veis tal y como sois en realidad y os valoráis conforme a ello, experimentaréis un salto cuántico en vuestras vidas. Estos episodios os pueden servir también como un complemento o casi como una guía para profundizar más en ese cambio a través de todo cuanto os propongo y explico en mi libro El Camino del Despertar. En esencia, quiero mostrar un camino para superar las limitaciones mentales, emocionales y anímicas que no nos dejan avanzar. Como ya os he comentado, me baso en mi experiencia como médico y en mis más de 30 años de trabajo, estudio, investigación y docencia en el campo del liderazgo y del crecimiento personal. Antes de presentaros los contenidos de los que vamos a hablar a lo largo de estos 10 capítulos, me gustaría introduciros 2 conceptos muy importantes que estarán presentes en distintos momentos. Llamamos persona a quien eres tú y personaje a cómo te ves. Por ello, para vivir de acuerdo a quien eres en realidad, la persona, es fundamental que dejes de verte como quien no eres, el personaje. Esa es la clave para que experimentes ese salto cuántico en tu vida. Llegados a este punto, nos podemos preguntar, ¿y cómo vamos del personaje, lo que creemos que somos, a la persona, lo que realmente somos? Utilizaré una metáfora que nos acompañará durante toda la temporada. Se la conoce como el camino del héroe, y es una de las metáforas más apasionantes y atractivas que conozco. Sus principales estudiosos fueron el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung y el experto en mitología Joseph Campbell. Os hablaré de ella de una forma mucho más extensa en el segundo episodio. Además, conectaremos ese camino del héroe con los descubrimientos recientes sobre la estructura física en la que se asienta nuestro mundo consciente, el hemisferio izquierdo del cerebro, y sobre esa otra estructura en la que se localiza el mundo inconsciente,
que está compuesta por el sistema límbico y el hemisferio derecho del cerebro. No caminaremos solos. Investigadores de renombre nos acompañarán en esta apasionante labor de inmersión en el terreno de la neurociencia. Cuando conectemos el camino del héroe con los estudios sobre las dos mentes y los distintos personajes que existen en nuestro encéfalo, se dibujará ante nosotros un sorprendente y espectacular paisaje. En este camino nos transformaremos, primero en guerreros y luego en magos. Un mago es aquella persona que tiene el mayor de los poderes, el de transformar la energía negativa en positiva. Para poder convertirnos en magos, primero hay que aprender a ser guerreros, porque tendremos que hacer frente a pruebas difíciles y a grandes desafíos. Uno de los principales obstáculos que encontraremos en el camino del héroe es el lenguaje. Y veremos que hay 3 tipos de lenguaje. El literal, que es el que utilizamos para describir las cosas. El metafórico, con el que podemos llegar al inconsciente. Y la poesía, que nos habla de realidades más profundas. Otro obstáculo al que debemos enfrentarnos es el miedo. O mejor dicho, los miedos, que nos atenazan e impiden que podamos ser verdaderamente libres. Recorrer el camino del héroe es siempre una llamada a crecer, a liberarnos, a despertar y a sanar nuestras heridas. Debemos ser capaces de mantener la conexión con esas heridas y mostrar hacia ellas empatía y compasión. Para transformar algo, lo primero que hay que hacer no es rechazarlo, sino abrazarlo, entendiendo que más allá de lo que parece y se manifiesta de una forma negativa, existe siempre una intención positiva. En el tercer episodio del podcast, estudiaremos a fondo el funcionamiento del hemisferio izquierdo del cerebro y las estrategias que éste utiliza para que no conozcamos la verdad acerca de nosotros mismos. En el hemisferio cerebral izquierdo se asienta el lenguaje. Desempeña un papel tan importante en cómo conducimos nuestras vidas y creamos una determinada cultura que no podemos ignorarlo ni mucho menos subestimarlo. La mente del hemisferio izquierdo no solo es la que nos permite razonar, también nos invita a crear reglas, normas y leyes. Es la mente más conectada con la moral, con lo bueno y lo malo, con lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, investigadores de la talla de Sigmund Freud, Joseph Breuer o Jean-Martin Charcot se dieron cuenta ya en el siglo XIX de que la vida mental consciente de una persona era una parte mínima del conjunto si la comparábamos con la vida mental inconsciente. De la misma manera que la parte sumergida de un iceberg hizo que el Titanic se hundiera, el mundo inconsciente de una persona puede o bien arruinar y hundir su vida, o bien llevarla a un nuevo mundo de posibilidades insospechadas. Por eso necesitamos atrevernos a penetrar en ese mundo sumergido, el mundo inconsciente, para descubrir la razón profunda por la que hacemos lo que hacemos. Al mismo tiempo nos ayudará a lograr que el inconsciente se ponga de nuestro lado, en lugar de tenerlo casi siempre en nuestra contra. Puesto que el paso del mundo consciente y conocido al mundo inconsciente y desconocido no es fácil, hemos de comprender cuál es el lenguaje, los principios y las estrategias necesarios para manejarnos con soltura en ese espacio tan vasto que es la mente ligada al hemisferio derecho del cerebro. Cuando el mundo consciente se unifica con el inconsciente, se adquiere una nueva perspectiva, una nueva percepción de la realidad y, por supuesto, una nueva forma de ser y de estar en el mundo. Es lo que se denomina consciencia unificada. La persona toma el lugar que le corresponde y que había estado ocupado por el personaje, que en realidad suele ser un compendio de distintos personajes. A partir de ese momento de descubrimiento y revelación, quien llevará el timón de nuestra vida no será ya el personaje, sino la persona. De ahí su gran poder transformador. La simple comprensión de que existe otra realidad por explorar puede generar en nosotros cambios muy profundos y beneficiosos
al producir una expansión en nuestro nivel de consciencia. Para transformar nuestra vida y convertirnos en quienes estamos llamados a ser, necesitamos cumplir 5 premisas que explico en el 4º podcast. Quienes leen mis libros o quienes siguen mis charlas saben que suelo decir que uno sale de su zona de confort solo por 2 motivos: inspiración o desesperación. La posibilidad de descubrir nuestra nueva identidad es, sin duda, una extraordinaria fuente de inspiración. Más allá de la zona de confort existe un mundo desconocido que nos parece tenebroso, porque plantea la posibilidad de encontrarnos con peligros que no sabemos si podremos afrontar. Por eso, la mayor parte de las personas regresa rápidamente a su zona de confort. El camino del héroe, en cambio, nos invita a seguir contra viento y marea. Una de las principales diferencias entre la mente ligada al hemisferio izquierdo y la que está ligada al hemisferio derecho es que la primera, cuando algo no encaja en su mapa, esto es, como espera que sean las cosas o como deberían ser las cosas, se resiste, se enfrenta e intenta negar o anular la realidad. Al final, este proceso puede conducirnos a la enfermedad física, la ansiedad y la depresión. Por el contrario, la mente ligada al hemisferio derecho no está vinculada al mapa, sino al territorio, por lo que observa las cosas con una mayor amplitud de miras. El 5º episodio está dedicado a uno de nuestros grandes enemigos, el miedo. El miedo es la principal energía negativa y lo opuesto a la principal energía positiva, que es el amor. Este miedo puede expresarse de múltiples formas. Nos encontramos con el miedo a no poder mirar a los ojos a lo que nos encontremos al otro lado de las puertas que vamos atravesando mientras seguimos el camino del héroe, o con el miedo a no ser capaces de mantener la mirada ante lo que podamos encontrar. También miedo a sentirnos superados por lo que encontremos. Hablaremos también de las heridas emocionales y de cómo se manifiestan a través de lo que yo llamo demonios, a los que se enfrentará nuestro guerrero interior. Ya hemos visto que el amor es lo opuesto al miedo y el elemento clave para sanar nuestras heridas. Al amor le dedico la 6ª entrega de esta serie de podcasts. Cuando hablamos de amor, existe una gran confusión acerca de lo que representa. De ahí que se nos escape su poder transformador. Todo lo que genera sufrimiento al ser humano sucede fuera del espacio del amor. Nos aproximaremos a lo que considero que es el verdadero amor. Un amor sin condiciones. El único que tiene la capacidad de sanar nuestras heridas y de transformar nuestras vidas. El verdadero amor es origen y es fin en sí mismo. Amas porque quieres amar y por eso solo se le revela una nueva realidad a aquel que ama sin esperar que nada especial se le revele. En esta vida todo está conectado. Amar lo que aparentemente no se puede amar se convierte en la clave para sanar y expresar plenamente nuestro don. Si habéis seguido atentamente los 6 episodios anteriores, en este 7º comprobaréis que ya estáis en condiciones de entender con mayor claridad en qué consisten los requisitos que tenéis que cumplir para que el proceso de transformación tenga lugar mientras recorréis el camino del héroe. Este podcast está consagrado a los 9 requisitos para tu transformación. El primero es mantente. El segundo, elévate. El tercero, investiga. El cuarto, descubre. El quinto, conecta. El sexto, reconoce. El séptimo, ábrete. El octavo, recupera la capacidad de asombro. Y el noveno, agradece. En el siguiente episodio, el 8º, conoceremos un nuevo concepto, la presencia. No es un concepto fácil de definir, puesto que su poder se transmite con la mirada, se siente y se experimenta. Un ejemplo nos puede ayudar a comprenderlo mejor.
Hace muchos años un gran karateca desafió en un combate a quien en aquel momento ostentaba el cinturón rojo, el cinturón negro 10º dan en esa disciplina. No hay ningún grado superior al cinturón rojo. Pues bien, aquel karateca ni siquiera llegó a competir. Cuando le preguntaron por qué se había retirado, su respuesta fue: cuando me puse frente a él y le miré a los ojos, supe que ya me había vencido. El verdadero poder de una persona no se refleja en la agresividad con la que lucha, sino en la fuerza de su presencia, que es lo que refleja su verdadero poder interior. La resistencia que podemos ofrecer a los demonios la vamos a sentir fundamentalmente en el cuerpo en forma de un aumento de la tensión muscular. Por eso es muy importante aprender a relajar el cuerpo profunda y sostenidamente. Dibujar en el rostro una sonrisa es esencial, porque un rostro que sonríe aleja gran parte de su miedo. Nuestro viaje entra ya en sus 2 últimas etapas. En la 9ª entrega abordaremos la capacidad de elegir. La vida nos exige constantemente que aprendamos a elegir de una forma diferente. Las decisiones son las que dan un rumbo u otro a nuestras vidas. Saber que en la capacidad de elegir radica que se despliegue una u otra realidad en nuestra vida da mucho vértigo, pero al mismo tiempo es una gran noticia, porque implica que sea cual sea nuestro pasado y los errores que hayamos cometido, siempre podemos empezar de nuevo. En el camino del héroe hay una serie de decisiones que siempre irán a nuestro favor, porque sencillamente están alineadas con las leyes del universo. Una decisión puede convertir un momento cualquiera en un momento mágico en el que nuestra vida pueda cambiar para bien. Cuando caigamos en la cuenta de que cada elección que hagamos, cada decisión que tomemos, tiene la capacidad de abrirnos a todo un mundo de posibilidades, entonces seremos conscientes del poder interior que tenemos. En el 10º y último episodio del podcast, os ofreceré una serie de prácticas sencillas que son de gran ayuda para avanzar en nuestro camino del despertar. Son 6 secretos para ser más feliz. Estos 10 episodios los he concebido como un apoyo en vuestro viaje de descubrimiento y transformación. Cada uno de vosotros vivirá su propio viaje, que no será un viaje turístico, sino de aventura, un verdadero peregrinaje en el que nadie sabe lo que encontrará ni lo que será capaz de descubrir. Lo que sí sabemos es que si nuestro compromiso es firme y auténtico, creceremos, evolucionaremos y despertaremos a una nueva realidad. Creo que la mejor forma de poner el punto y final a esta introducción, que quiere ser también un sumario de la serie completa, es acercándoos el texto de la dedicatoria del Camino del Despertar. Dedico este libro a todos mis compañeros en este peregrinaje que es la vida. Un peregrinaje en el que con frecuencia nos perdemos para volver una y otra vez al camino, con la confianza de que el día menos pensado celebraremos el haber llegado por fin y juntos a nuestro anhelado destino.